Para los amuletos que vamos a regalar, escríbanos, y así podrían recibir un amuleto. Los amuletos que se regalarán son limitados. Comenten este video, suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita. Únete a mí mientras exploro este cementerio olvidado, que es más aterrador de lo que piensas. Desde que tengo memoria, siempre he sentido una curiosidad insaciable por los lugares abandonados. En el pueblo se murmuraba sobre un viejo cementerio, perdido entre la maleza y el tiempo. Los ancianos advertían sobre las almas en pena que vagaban entre las tumbas, pero esas advertencias solo avivaban mi deseo de explorarlo. Aquella tarde, la idea de aventurarnos en ese terreno olvidado me pareció irresistible. No estaba solo. Un amigo, tan intrigado como yo, decidió acompañarme. Nos adentramos en el bosque que rodeaba el cementerio. Con cada paso, los árboles se tornaban más densos y el canto de los pájaros se desvanecía, dejando un silencio inquietante. Tras unos minutos de caminata, el lugar apareció ante nosotros. Las lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían susurrar secretos olvidados. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la emoción me impulsó a seguir. Mientras caminábamos, noté que algunas tumbas tenían fechas que databan de siglos atrás. Un aire de misterio envolvía el lugar, una sensación de que algo estaba observándonos. Mi amigo, que siempre había sido más escéptico que yo, comenzó a bromear sobre fantasmas, intentando ahuyentar el miedo que se apoderaba de nosotros. Sin embargo, la risa se apagó al escuchar un crujido en la distancia, como si alguien pisara una hoja seca. Nos detuvimos y nos miramos, la broma ahora fuera de lugar. ¿Lo oíste?, pregunté con un nudo en la garganta. Solo fue el viento, contestó, aunque su tono revelaba dudas. Continuamos avanzando, pero la atmósfera se tornaba más pesada a cada paso. La luz del sol se filtraba tenuemente entre las nubes y una sensación de inquietud me invadía. Cuando llegamos a una parte más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban rotas y cubiertas de hierbas, encontramos un mausoleo en el centro, su puerta entreabierta. Atraído por una fuerza inexplicable, me acerqué. La penumbra en su interior era densa y el aire se sentía frío y pesado. Mi amigo dudó, pero al final lo convencí de entrar. Al cruzar la puerta, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que parecían moverse con la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, creando formas que hacían que mi corazón latiera más rápido. De repente, un fuerte golpe resonó tras de nosotros. Salimos corriendo, pero al mirar atrás, la puerta del mausoleo se había cerrado de golpe. Nos quedamos paralizados. El miedo nos había atrapado. La risa y el escepticismo habían desaparecido, reemplazados por un terror palpable. «Debemos irnos», grité, pero la presión en el aire se intensificaba. Entonces escuchamos un susurro, un lamento distante que parecía salir de las paredes mismas del mausoleo. «No deberían haber venido», resonó una voz profunda, envolviéndonos en una sensación de desasosiego. Logramos abrir la puerta con esfuerzo, y cuando finalmente cruzamos la entrada del cementerio, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. Nos detuvimos en seco, el miedo nos paralizó. La sensación de que algo o alguien nos estaba observando se intensificó. Sin mirar atrás, comenzamos a correr hacia el bosque, sintiendo la presencia de algo que nos seguía, ansioso por atraparnos en sus garras. Al salir del cementerio, me volví para mirar una última vez, y el mausoleo parecía estar respirando, su sombra alargándose hacia nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mientras corríamos, la risa burlona de mi amigo se desvanecía en el aire.
Sabíamos que habíamos despertado algo y el eco de nuestra intrusión resonaría en nuestras mentes por mucho tiempo. A la mañana siguiente, el miedo seguía acechándonos, como una sombra oscura en nuestros pensamientos. Decidimos investigar más sobre el cementerio y sus historias. Nos dirigimos a la biblioteca del pueblo, donde encontramos un viejo libro que relataba leyendas sobre la región. La historia del mausoleo era más oscura de lo que habíamos imaginado. Era un lugar de sacrificios, donde los vivos ofrecían su sangre para apaciguar a los muertos. Aquella noche, varios aldeanos habían desaparecido y se decía que sus almas habían quedado atrapadas en el cementerio. El terror se apoderó de nosotros. No podía ser solo una leyenda. Habíamos sentido la presencia de algo oscuro y maligno. La idea de regresar me asustaba, pero sabía que teníamos que hacerlo. Esa misma noche, armados con una linterna, el libro y una determinación inquebrantable, volvimos al cementerio. El ambiente era aún más opresivo que antes. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor y los susurros flotaban en el aire como un eco distante. Al acercarnos al mausoleo, sentí un escalofrío recorrerme. La puerta estaba entreabierta y una fuerza misteriosa nos empujaba a entrar. El interior del mausoleo estaba oscuro, pero esta vez llevábamos linternas. La luz iluminó las paredes, revelando rostros esculpidos en la piedra que parecían observarnos con desdén. «Esto es una locura», murmuró mi amigo, pero algo dentro de mí insistía en seguir adelante. Cuando nos acercamos al altar, encontramos un diario cubierto de polvo y telarañas. Con manos temblorosas, comenzamos a leer. Las páginas estaban llenas de relatos de personas que habían sido enterradas allí, pero había un relato que destacaba, una historia de traición y venganza que resonaba en mi mente. Hablaba de un ritual antiguo que vinculaba a los vivos con los muertos, una conexión que debía ser cortada o el ciclo nunca terminaría. Conforme leíamos, las luces comenzaron a parpadear, la temperatura caía drásticamente y un viento helado sopló, apagando nuestras linternas. Nos quedamos a oscuras, el silencio se volvió ensordecedor. Entonces escuchamos un susurro, un lamento que resonaba a nuestro alrededor. «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo el pánico apoderarse de mí. «Salgamos de aquí», instó mi amigo, pero en ese momento una sombra oscura se materializó frente a nosotros, su forma distorsionada y aterradora. Estábamos paralizados, incapaces de movernos mientras la figura se acercaba. Una risa burlona resonó en la oscuridad, llenando el mausoleo con una maldad palpable. Aquel ser, un eco de lo que alguna vez fue, parecía alimentarse de nuestro miedo. «No deberían haber venido», dijo con voz profunda, y las sombras comenzaron a girar a nuestro alrededor, atrapándonos en su abrazo. Logramos dar un paso atrás, pero la presión de la oscuridad crecía. «Lo siento», grité, «no queríamos molestarles». Las palabras fluyeron de mí como una súplica desesperada. En ese instante, la figura se detuvo y su mirada se posó sobre mí, como si evaluara mi sinceridad. «Vuestros corazones están llenos de miedo», dijo la sombra, «y este lugar se alimenta de ello». La atmósfera se tornó más pesada. Las sombras que antes nos rodeaban comenzaron a acercarse más, como si esperaran nuestra reacción. Finalmente, logramos abrir la puerta del mausoleo y salir. El aire fresco del bosque nos golpeó en la cara. Pero cuando miramos atrás, la figura oscura permanecía en la entrada, observándonos con una mirada penetrante. Nos quedamos paralizados, sintiendo que algo oscuro había despertado, algo que no iba a dejarnos ir tan fácilmente. A la mañana siguiente, la inquietud seguía acechándonos.
como un susurro que no podíamos ignorar. Decidimos que era hora de regresar, pero esta vez, armados con el conocimiento de lo que habíamos despertado. Esa noche, decidimos llevar una cámara, linternas y una grabadora, convencidos de que teníamos que documentar lo que sucedía. El cementerio parecía aún más amenazante. Al acercarnos al mausoleo, una brisa helada nos recibió. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el aire se sentía cargado de una energía inquietante. Nos dirigimos al mausoleo, el corazón latiendo en nuestras gargantas. Sabíamos que debíamos enfrentarnos a lo que habíamos liberado. Al abrir la puerta, el interior del mausoleo parecía diferente, como si la sombra misma hubiera tomado forma. Nos adentramos con cautela, nuestras linternas iluminando las paredes cubiertas de inscripciones. Las figuras en la piedra parecían cobrar vida a medida que nos acercábamos al altar. Debemos encontrar una forma de liberar a estas almas, dijo mi amigo, su voz temblando. Mientras leíamos las inscripciones, me di cuenta de que había un patrón, un ciclo de venganza que nunca se rompía. El sacrificio era la clave, y de alguna manera nosotros estábamos involucrados. De repente, la atmósfera cambió. Un viento frío sopló, apagando nuestras linternas. El silencio se tornó opresivo y las sombras comenzaron a moverse. Sentí una presión en mi pecho, como si las almas atrapadas quisieran comunicarse. ¿Qué quieren de nosotros?, grité. La voz resonante respondió: libéranos. Las sombras se retorcieron con furia y el viento comenzó a aullar. No sabía qué hacer. Recordé que había leído que a veces un sacrificio podía liberar a las almas atrapadas. En un momento de desesperación, saqué un pequeño objeto de valor personal y lo coloqué sobre el altar. Era un símbolo de mi infancia, algo que había atesorado. Al hacerlo, un grito desgarrador resonó en el mausoleo. Las sombras comenzaron a retorcerse con furia. ¿Qué has hecho?, gritó mi amigo, su voz llena de terror. Las figuras comenzaron a materializarse, espectros de los que habían sido una vez humanos. Se acercaron lentamente. Sus rostros reflejaban dolor y rabia. «Debemos irnos», grité, empujando a mi amigo hacia la salida. Corrimos hacia la puerta, luchando contra el aire que se volvía cada vez más denso. Justo cuando creí que todo estaba perdido, recordé la historia de la venganza. Comprendí que los espíritus buscaban justicia, no caos. «Lo siento», grité. No queríamos interrumpir su paz. Las palabras fluyeron de mí, como una súplica desesperada. En ese instante, las sombras se detuvieron, sus miradas fijas en mí, evaluando mi sinceridad. Con el corazón latiendo frenéticamente, continué hablando, ofreciendo disculpas por la intrusión. Poco a poco, las sombras comenzaron a disiparse, dejando atrás un silencio casi sagrado. Pero en el fondo, una sombra permanecía, más oscura que las demás. Sentí que una presencia nos estaba observando y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Te he estado esperando», dijo la sombra, y su voz parecía un eco de antiguas promesas rotas. «El sacrificio debe ser completo». Antes de que pudiéramos reaccionar, la sombra se abalanzó sobre nosotros. El frío nos envolvió como una niebla y una risa burlona resonó en nuestras cabezas. En un instante, todo se volvió negro. Cuando despertamos, estábamos tendidos en el suelo del mausoleo, sin rastro de las sombras. Pero algo había cambiado. Una extraña conexión se había formado entre nosotros y el lugar. No éramos libres. Habíamos sido marcados. A medida que salíamos del cementerio, la luna brillaba en lo alto y con cada paso sentíamos que algo oscuro nos seguía, un eco de nuestras decisiones. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero sabíamos que el cementerio
había dejado una huella en nuestras almas, y aunque la vida continuó, un susurro persistente nos recordaba que, a veces, la curiosidad puede despertar a los que deberían permanecer en silencio. Algunos secretos son demasiado oscuros para ser revelados, y al final, el verdadero sacrificio sería lo que perderíamos de nosotros mismos.